Bienvenidas y bienvenidos todos a esta mesa redonda que organiza el Grupo de Trabajo de Igualdad del Instituto de Salud Carlos III con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mi nombre es Belén Sanz Barbeiro, soy coordinadora del Grupo de Trabajo de Igualdad de esta institución y pues tengo el honor de moderar la mesa titulada Violencia digital contra las mujeres. En esta mesa y en el día de hoy queremos reflexionar sobre cómo las tecnologías, las redes sociales y los entornos digitales se han convertido en espacios donde se reproduce, amplifican, adaptan y perpetúan las violencias machistas. Violencias que adoptan nuevas formas, pero que siguen basándose en las mismas lógicas de desigualdad, control y vulneración de los derechos de las mujeres. Agradecemos a todas vosotras y vosotros que nos acompañéis en este espacio a lo largo de estas 2 horas, un espacio de análisis donde se aportará evidencia y daremos lugar al debate. Vamos a contar con 3 grandes ponentes invitadas que van a realizar su intervención a lo largo aproximadamente de 15 o 20 minutos. Una vez finalizadas las intervenciones, abriremos un turno de preguntas donde podéis bien levantar la mano y abrir el micrófono, o bien podéis enviarnos preguntas a través del chat y las recopilaremos al final de las presentaciones. En primer lugar, vamos a dar comienzo a esta mesa con nuestra primera ponente, que es Elisa García Mingo, quien va a presentar la ponencia titulada La manosfera, el espacio para la violencia machista. Elisa es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora principal del proyecto Divisar, que es el acrónimo de digitalización de la violencia sexual, financiado por el Ministerio de Ciencia, a la vez del proyecto Divisar UCM, que está centrado en la violencia sexual digital, pero en este caso en la juventud universitaria. Elisa, desde el año 2021, ha asesorado a distintas instituciones en materia de violencia de género digital, como puede ser el Instituto Navarro de Igualdad, el Instituto de las Mujeres, el Parlamento Europeo o la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Tiene una amplia producción científica que se refleja en sus libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos, estar aquí con nosotras y con nosotros, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias al grupo de igualdad del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, me hace especial ilusión esta jornada de hoy y poder trabajar con profesionales de la salud. Yo les contaba, ¿no?, a las compañeras del grupo de igualdad que yo tengo una hermana que es infectóloga. Que ha trabajado muchos años en Médicos Sin Fronteras, entonces me preguntaba yo, ¿no? Le decía en qué momento se juntarán nuestros caminos en violencia de género digital y en una aproximación más humanista al mundo de la salud. Así que, bueno, se ha producido este encuentro, así que más que feliz de tener este ratito aquí hoy. Mi papel en esta mesa hoy es hablar sobre el papel de la manosfera por qué es importante, qué es la manosfera y por qué es importante en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas, y específicamente creo que es relevante hablar de la manosfera cuando hablamos de violencia de género digital, ¿no? Bueno, antes de nada, lo ha mencionado Belén en mi presentación, pero me parece importante reconocer que gran parte de los hallazgos que yo presento, que yo defiendo, de las ideas con las que yo asesoro o con las que yo comunico, pues son el resultado de un trabajo en red, ¿no? De un trabajo de más de una veintena de personas que trabajamos en esta investigación sobre violencia, tecnología y género bajo este paraguas del proyecto Divisar, ¿no? En pantalla veis, tenéis un QR que os lleva a nuestra página web donde podéis ver quiénes somos y lo que hacemos. Y sobre todo me importa, ¿no?, en estas sesiones reivindicar
el papel de la gente joven, ¿no? Hoy tenemos pues investigadoras jóvenes en las mesas, no siempre es así. Y bueno, yo creo que es importante reivindicar que necesitamos pues lo que yo considero que es un pacto intergeneracional, ¿no? Sobre todo para investigar sobre violencias digitales, pues incorporar a gente joven que tiene mucho más conocimiento subcultural de estos entornos y combinarlo pues con la expertise, ¿no? De compañeras que llevan décadas trabajando en la promoción de los derechos de las mujeres y también, bueno, pues tiene que ser, por supuesto, además de intergeneracional, tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Bien, para seguir también quería contaros o compartiros que muchos de los hallazgos que yo comparto aquí hoy se pueden leer de manera más extensa en los diferentes informes que hemos hecho en castellano, en lenguaje pues, divulgativo, de alta divulgación, junto al Centro de Investigación Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, que es un centro que pertenece a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con la que llevamos bueno, pues trabajando desde 2022 en la publicación, bueno, en la elaboración de diferentes informes en torno a los temas que hoy nos reúnen, ¿no? En esta mesa redonda, especialmente pues quizá en este primer informe de 2022 de Jóvenes en la Manosfera, pero también algunas de las cuestiones que tocan otras ponentes pues se pueden ver en el informe último que tenemos de 2024, que es sobre violencia sexual digital, que investigamos pues, una cuestión más de medición de prevalencia a través de una encuesta con jóvenes a nivel nacional, ¿no? Bueno, sin duda, pues para mí es importante partir de la idea de que estamos trabajando, ¿no? Estamos haciendo un trabajo científico para comprender qué es la manosfera y por qué es una amenaza para la seguridad de las mujeres y las niñas en entornos digitales. Pero como vamos a ver, la manosfera también es importante para entender no solamente la seguridad digital, sino también la violencia de género en todas sus formas, también en el plano no digital, ¿no? Bueno, cuando hablo de manosfera, para que lo entendáis, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo, manosfera es como llamamos a un conglomerado, a un conjunto de culturas digitales, subculturas digitales, comunidades digitales que encontramos en múltiples lugares de Internet, pues incluyendo pues desde canales de Telegram, servidores de Discord, incluso grupos de WhatsApp, pero también en espacios muy abiertos como pueden ser TikTok, Instagram, X, ¿no? Donde encontramos diferentes, como decía, comunidades que promueven una definición estrecha y violenta de lo que significa ser un hombre, ¿no? Diremos que no solamente lo que significa ser un hombre, ahora hablaré un poquito más sobre ello, pero dentro de la manosfera, bueno, pues han existido subculturas desde los años 90, subculturas misóginas, como pueden ser pues los activistas de los derechos de los hombres, los gurús de la seducción, los hombres que siguen su propio camino, o quizá los más conocidos, los célibes involuntarios más conocidos como incel, ¿no? En este esquema que veis en pantalla, también he incluido pues, todo el mundo de los criptobros, ¿no? Y de los gimbros, es decir, todas estas culturas violentas y tóxicas en torno a la idea del emprendimiento y las criptomonedas, como este emprendimiento financiero, ¿no? Contemporáneo, y también todas estas culturas tóxicas del fitness, ¿no? En el que nos encontramos no solamente ciertas ideas sobre la masculinidad, sino también pues, ideas muy peligrosas sobre las creencias sobre los anabolizantes, la testosterona, el entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Como os decía, nosotros llevamos desde 2020 trabajando sobre estas cuestiones, pero solo recientemente digamos, las instituciones han empezado a tratar estas cuestiones, ¿no? De hecho, ha sido este año, en 2025, cuando ONU Mujeres ha mostrado su preocupación explícitamente por la manosfera, ¿no? De hecho, en 2024, en uno de los informes de ONU Mujeres y en unos informes de Naciones Unidas sobre la intensificación, ¿no? Para la intensificación de los esfuerzos para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se ha identificado la manosfera como un gran reto, ¿no? De hecho, no solamente se identifica la manosfera, sino que nos plantean ONU Mujeres que hay tres grandes problemas, ¿no? Uno de ellos es la manosfera y todos los diferentes actores antifeministas que están en redes sociales, en espacios digitales. El otro es a lo que se llama el androcentrismo digital, ¿no? Que es el hecho de que Internet sea un espacio diseñado y protagonizado por los hombres.
Y por último, también están especialmente preocupadas por los deepfakes, ¿no? Que es también de lo que vamos a hablar, yo creo, a lo largo de esta mañana, ¿no? Se considera que estos tres, digamos, esas tres cuestiones van a ser el reto, son el reto del presente y del futuro a la hora de seguir, ¿no? Luchando, ¿no? En este camino por la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? También es cierto que ha habido un aumento del interés sobre estas cuestiones, ¿no? A raíz de la serie Adolescencia, ¿no? Una serie, pues, eh, bueno, pues, digamos, fue muy ampliamente visualizada, fue tratada en medios de comunicación y despertó, pues, suscitó el interés de la población general, de los medios de comunicación. De hecho, hasta el punto que yo he llamado a esto el efecto adolescencia, de hecho, no es solamente una creencia nuestra, sino que cuando buscamos en Google Trends, esta herramienta de búsqueda, ¿no? Que nos da el volumen bruto de búsquedas en Google, encontramos que en primavera de este año pues había muchos usuarios en España preguntándose por qué son los incel, qué es la manosfera y cuestiones como pues eso, esta serie de adolescencia, etcétera, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Estamos en un espacio de apertura discursiva sobre estas cuestiones, quizá cuando la cuestión de la manosfera la tenemos totalmente encima, ¿no? Nosotros llevamos muchos años trabajando sobre su emergencia y lo que hemos visto en estos años es una intensificación y una diversificación de estos contenidos de la manosfera, ¿no? De hecho, en estos años, en estos 5 años, ¿no? que llevamos nosotros trabajando, pues yo lo caracterizo o lo llamo como pues el auge del periodo antifeminista, ¿no? Si antes de 2020 habíamos tenido pues un auge de una concienciación feminista por los derechos de las mujeres y especialmente lo que tenía que ver con el feminismo de la cuarta ola, todo lo que sería la visibilización el problema de la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia sexual, bueno, pues ahora estamos en un contexto de retroceso. De hecho, ahora, hoy, 25N, pues sabemos que hay bueno, pues muchos lugares donde, muchos ayuntamientos de capitales de provincia donde no hay acuerdos sobre cómo se tiene que hacer la pronunciación pública de apoyo a las víctimas y a todas no solamente las víctimas, sino las personas que luchamos y trabajamos acompañando a estas víctimas. Y también creo que es importante destacar que cuando este año se ha hecho la ampliación del Pacto de Estado por la Violencia de Género, el cual fue, bueno, pues renovado y ampliado en febrero de 2025, incorporando la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia digital dentro ¿no? de las líneas de trabajo, pues ya no ha habido acuerdo total, ¿no? del arco parlamentario. Es decir, estamos en un momento en el que se está, pues, de alguna manera rompiendo ese consenso que era tan importante en esta lucha, que nos sostenía tanto a las profesionales, a los activismos, a las organizaciones y profesionales que trabajaban en esta línea, ¿no? Bueno, en estos años, como decía, hemos visto pues, el auge, la aparición de una retórica antifeminista y de una narrativa ampliada, extendida, victimista, ¿no? De esta idea de que el feminismo es una amenaza para los hombres y no solamente que es una amenaza para los hombres, sino que es una amenaza para nuestro estilo de vida, ¿no? En lugar de rescatar esta idea de transformadora, ¿no? de las relaciones de género que se propone desde el feminismo para ir hacia sociedades más igualitarias, pues lo que está calando en parte de la población es que es un sistema que amenaza a los hombres y a la familia tradicional, ¿no? De hecho, las redes sociales que antes actuaron como auténticas herramientas pedagógicas del feminismo, ¿no? Enseñando lo que era la cultura de la violación, explicando lo que era abuso, agresión, el consentimiento, ahora más bien funcionan como herramientas pedagógicas del antifeminismo, ¿no? Distribuyen ideas como pues feminismo es cáncer, las feminazis, pues que las denuncias falsas, que el ministerio, bueno, lo veis en la parte derecha de la pantalla, ¿no? En la parte derecha de la pantalla lo que he hecho ha sido echarle un vistazo a las reseñas de Google del Ministerio de Igualdad, donde los usuarios pueden hacer un rating del lugar y poner un comentario. Bueno, pues hace 2 o 3 semanas, ¿no? Son estas capturas donde empezamos a ver estos significantes, ¿no? Que es un despilfarro de dinero público, que es un chiringuito, que este no es un ministerio de igualdad, sino que genera desigualdad. Bueno, pues todas estas ideas que hemos visto que han avanzado o se han circulado tanto en la manosfera, ¿no?
Bueno, traía, no tenemos ahora tiempo para verlo, pero sí que os recomiendo uno de los trabajos que hemos estado haciendo. Hemos estado asesorando a Televisión Española en un laboratorio que hicieron, un RTV Lab, hicieron este año, en torno al 8 de marzo, sobre la manosfera, se llama La Manosfera Descubierto. Es una página web en la que podéis entrar y ver, bueno, pues diferentes contenidos de la manosfera que a su vez están explicados, ¿no? Estas narrativas y contranarrativas y también incluyen pues entrevistas a personas expertas en el que hablan de estos contenidos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, bueno, pues como instrumento para conocer mejor y también para hacer formación y sensibilización, ¿no? En este sentido, me gustaría seguir avanzando, ¿no? Y contaros pues que en la manosfera, ¿no? En estos diferentes grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, blogs, tiendas, cursos, ¿no? Todo lo que sería ese gran conglomerado de espacios pues, antifeministas y misóginos que llamamos manosfera, encontramos no solamente un victimismo masculino, sino también son espacios muy nostálgicos, ¿no? Son espacios que reivindican un retorno al pasado, ¿no? Un pasado en el que todo era mejor. No solamente esto, sino que son, pues es especialmente preocupante, sobre todo para las nuevas generaciones, que se refuerzan estereotipos de género, ¿no? De hecho, en estos vídeos que os comentaba, pues vemos diferentes usuarios hablando, pues, de, bueno, ideas como el kilómetro cero, el body count, ¿no? Pues se habla de cuántas relaciones han tenido las mujeres, el hecho de que a los hombres les gusta estrenar o les gusta estar con mujeres que hayan tenido pocas relaciones sexuales porque les gusta entrenarlas o tener influencia sobre ellas. O, por ejemplo, nos encontramos con creadoras de contenido, como pueden ser las tradwife o como pueden ser estas mujeres mantenidas o novias mantenidas, en las que se refuerza la idea de que las mujeres tienen que retornar al hogar, esa idea del ángel del hogar, ¿no? Volver a roles de trabajos de cuidado y trabajos reproductivos, ¿no? Y sobre todo lo que más nos preocupa a nosotras es esta minimización, banalización y justificación de la violencia de género, ¿no? Nos encontramos ideas como, por ejemplo, que la violencia no tiene género, que no es violencia de género, que es violencia intrafamiliar. Os hablaba, por ejemplo, de las denuncias falsas. No solamente es un chiringuito el Ministerio de Igualdad, sino que todas las asociaciones que hacen acompañamiento de víctimas, todo lo que sería el entramado de las medidas y los protocolos de atención integral a las víctimas de violencia de género, también son chiringuitos. Se denosta a las víctimas, ¿no? Se dice que si quieres pues arruinarle la vida a un hombre solo tienes que denunciarle de violencia de género. E incluso se llega a decir, por ejemplo, pues que la violencia sexual no es para tanto, que es un pánico moral de las feministas. Bueno, encontramos todo este conjunto de ideas, ¿no? Bueno, como creo que es importante destacar algunas ideas de la manosfera, no solamente que narrativas, sino que es importante entender que la manosfera no son exabruptos individuales, sino que funcionan de forma organizada, ¿no? Tenemos auténticas comunidades de sentido, tenemos estructuras, ¿no? En las que encontramos creadores de contenidos que están monetizando esos contenidos, que a su vez están sostenidos por usuarios que les están patrocinando, no solamente a través de atención, por ejemplo, como puede ser dándole un like o haciéndole un comentario, sino incluso, por ejemplo, a través de la patrocinación, ¿no? Hay, por ejemplo, en Twitch se puede hacer Patreon, ¿no? Se les puede mandar dinero para patrocinar sus contenidos. Y también es importante entender que la manosfera no solamente hace un trabajo ideológico, ¿no? De poner a difundir ideas, sino que trabaja con una dimensión afectiva, ¿no? Coge los malestares que tienen los hombres de diferentes edades, generaciones, de izquierda a derecha, de diferentes clases sociales, y hace un trabajo, ¿no? De reelaboración de su frustración, de su resentimiento, y siempre lo acaba, ¿no? Digamos, trabajando para redirigirlo hacia las narrativas de victimización y de culpabilización de las mujeres y particularmente del feminismo, ¿no? Al final hacen como un trabajo de transformación de esas emociones en un trabajo, en un odio misógino o si no, por lo menos en un trabajo, en unas ideas deslegitimadoras del proyecto feminista, de la protección, ¿no? Y la lucha, de la protección de las víctimas y la lucha contra la violencia, ¿no? Bueno, decimos nosotras que es muy importante trabajar en la manosfera porque
Constantemente encontramos que aparecen nuevas posibilidades tecnológicas, como pues las que van a hablar las compañeras, hablará Cecilia ahora, ¿no? Estas nuevas posibilidades tecnológicas que reproducen conductas discriminatorias que a su vez reproducen estas estructuras de desigualdad, ¿no? Pues por ejemplo el anonimato o la impunidad o por ejemplo la posibilidad que tenemos de conectar, de almacenar, de difundir, ¿no? Todas estas posibilidades tecnológicas pues están siendo utilizadas para la perpetración de nuevas violencias, ¿no? Nos encontramos también que el odio misógino en la manosfera está intersectando, ¿no? Funciona en la intersección con otros odios. Encontramos que también es un odio LGTBI fóbico, que el odio, por ejemplo, contra las mujeres en la manosfera también es un odio racista, y muchas veces pues islamófobo, contra las minorías, discafóbico, ¿no? O capacitista, como queramos llamarlo. Y sobre todo lo que vemos es, como lo planteo ahí, ¿no? Que muchas veces en estos espacios masculinos, en los que no solo masculinos, sino pues misóginos más bien, eh, vemos que los usuarios encuentran un espacio donde afirmar su virilidad, lo que llamamos estos actos, acciones virtuales, ¿no? De la virilidad, ¿no? Muchas veces esa virilidad malentendida como es a través de insultos hacia las mujeres, organizando ataques coordinados a mujeres públicas, pues a través, por ejemplo, de, o sea, como en lo que se llama el troleo de género, ¿no? Que es una forma específica de violencia de género contra las mujeres políticas, candidatas, mujeres, bueno, pues periodistas, activistas, artistas, deportistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender cómo funciona, ¿no? Para mí es muy importante también, y lo decían, lo veíais en algún momento de la presentación, entender que lo que tenemos delante, lo que está surgiendo, es lo que nosotras llamamos tecnoculturas tóxicas, ¿no? Esta idea es una idea que nosotras traemos de una autora, ¿no? Que publica un artículo precisamente sobre Reddit, que una gran red social o un gran foro en el mundo anglosajón, pero que también es muy usado en España, muy parecido a Foro Coches, podríamos decir. Bueno, decimos que las tecnoculturas tóxicas son culturas violentas digitales que surgen de la unión de unas, como decía, posibilidades tecnológicas de interacción con unas culturas que ya de por sí eran violentas, ¿no? O sea, yo creo que es importante recoger que tenemos, por un lado, unas culturas de la violencia, en este caso, por ejemplo, una cultura de la violación o unas culturas misóginas, que se encuentran a la vez con unas empresas tecnológicas que hacen unos diseños y proponen una gobernanza de las plataformas y proponen unas políticas de moderación de contenidos de la plataforma que permiten que emerjan estas nuevas formas de violencia contra las mujeres, estas tecnoculturas tóxicas, ¿no? No solamente emergen, o sea, permiten que surjan estas violencias, como nos contará Cecilia, ¿no? Bueno, Irene también hablará de ello, pero desde otro ángulo. O sea, no solamente permiten que emerjan nuevas formas de violencia, como puede ser, pues, grandes grupos de exposición de fotografía, ¿no? De mujeres a través de fotos robadas o modificadas, sino que también permiten que la existencia de estos contenidos y la existencia de estas violencias, o sea, de estos, digamos, contenidos que son violentos contra las mujeres, dan un mensaje de impunidad, ¿no? Y normalizan esta violencia que tantos años llevamos intentando erradicar, ¿no? No solamente están en la base de la legitimación de estas violencias, y actúan como una violencia, sino que fomentan que las nuevas generaciones sigan siendo violentas porque esos contenidos no se retiran, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona joven, dices, pues si esto sigue online, si hay tantos deepfakes, ¿no? Eso no debe estar mal, ¿no? No debe ser ilegal. El mensaje es un mensaje de permisividad y de impunidad hacia estas formas de violencia tan contemporáneas, ¿no? Bueno, también otros conceptos interesantes y otras lecturas para Navidad, en esos, ¿no? Entre tanta fiesta, pues si os apetece que se os atraganten las comidas familiares, bueno, pues aquí hay otros textos interesantes. Este libro del proyecto UNA, que es el proyecto, bueno, un grupo de mujeres
jóvenes que están principalmente en Barcelona, ¿no? En Cataluña, que se llama La viralidad del mal y hablan de este concepto de cómo Internet se ha convertido en un espacio de odio, en un espacio violento contra las mujeres, ¿no? Cómo Internet ha podido transformarse tanto, ¿no? Desde ese proyecto inicial, lo que pensamos que podía ser y lo que ha acabado siendo, ¿no? Y también otros conceptos interesantes, que es muy importante, yo creo, para las personas de salud, lo pueden entender especialmente bien, ¿no? Que es lo que llamamos el concepto que utilizamos de tóxico por diseño, ¿no? Que es la idea de que las tecnologías, muchas de ellas se están diseñando o se están sacando al mercado servicios digitales que están diseñados para que sean adictivos por defecto, ¿no? Lo que se llama los diseños adictivos. Muchas veces se sabe que tienen el potencial adictivo y se sacan al mercado y muchas veces no se sabe, pero luego cuando se ve que tienen ese potencial dañino, violento, afectivo o adictivo, perdón, se permite que sigan utilizándose estas tecnologías tóxicas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues algoritmos de recomendación, por ejemplo, que están como el de TikTok, que hace que haya millones de niñas que estén expuestas o dentro de cámaras de eco en el que se habla de autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pensamiento autolítico, etcétera. Bueno, pues este tipo de cuestiones, algoritmo de recomendación, la política de moderación, el diseño adictivo como el scroll infinito, ¿no? Estos son y algunos ejemplos de este tipo, de esto que llamamos tóxico por diseño, ¿no? Aquí os recogía también algunos informes que tiene el Center for Countering Digital Hate, que está basado en Washington y en Londres, en el que van lanzando pequeños informes en esta línea, ¿no? En el que hablan sobre cómo las redes sociales pues van, por ejemplo, en este primer informe, como hablan de que como, la inteligencia artificial generativa está permitiendo que se creen contenidos que son dañinos para las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, pues cuando se ponen a circular todos estos cuerpos imposibles, ¿no? Una cierta estética, unos ciertos cuerpos posibles, ¿no? Creo que es importante entender que estos contenidos no es que los chicos vayan buscándolos, ¿no? Los jóvenes vayan buscándolo, sino que ellos se los encuentran muchas veces cuando están buscando consejos, buscando ayuda, cuando ellos están intentando contactar, ¿no? Conectar y encuentran estos contenidos que les hacen sentir bien, pero que muchas veces les llevan hacia espacios, bueno, pues mucho más dañinos y antifeministas de lo que pensamos, ¿no? Para ir cerrando, entonces, bueno, pues ¿por qué nos ha preocupado tanto estas cuestiones a las personas que trabajamos sobre violencia de género? Bueno, pues porque en estos espacios no solamente se dan contenidos, se dan consejos para ligar o para triunfar, ¿no? En el mundo del gimnasio, sino que muchas veces se acaba promoviendo la hostilidad hacia las mujeres y hacia el proyecto político del feminismo. Se fomentan y se dan consejos sobre cómo perpetrar otras formas de violencia de género digital y también, como decía, se articulan los discursos negacionistas de la violencia de género y se minimizan todos los esfuerzos que estamos haciendo para erradicarla, ¿no? Y ya para acabar, una última parte que quizá no tiene tanto que ver con la cuestión de que nos ocupa hoy, pero sí que es importante entender que la existencia de estos contenidos no solamente es un problema para los derechos de las mujeres y las niñas, sino que es un proceso, es un debilitamiento de la democracia, es un ejemplo más de este proceso de desdemocratización, ¿no? Que estamos atravesando. Por supuesto, preocupa especialmente, ¿no? Lo que es el riesgo también de radicalización violenta de algunos de los colectivos de la manosfera, como es el caso de los incel. Y por último, sobre todo es muy importante que estamos viendo, bueno, pues una deshumanización salvaje de las mujeres, una cosificación de las mujeres y una ruptura de la empatía, ¿no? Una imposibilidad que se les está dando a muchas veces a los hombres de sentir empatía, de conectar con la dignidad de las víctimas y las mujeres, lo que muchas veces les coloca en la antesala para ser perpetradores o ser cómplices de la perpetración de violencias del futuro. Muy bien, Elisa. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, ¿no? Que, bueno, pues tan interesante y tan dura de ver, pues un fenómeno, ¿no? Tan complejo y, bueno, pues los retos que plantea, ¿no? Para la investigación, la prevención, las políticas públicas y, bueno, pues finalmente para la convivencia y, como bien dices, pues para la democracia, ¿no?
y el avanzar y el vivir en igualdad. Bueno, pues ahora damos paso a la segunda presentación que la va a hacer Cecilia Barba Arteaga y nos va a presentar la ponencia La inteligencia artificial y los deepfakes sexuales. Cecilia es periodista, es investigadora predoctoral en comunicación en la Universidad Pompeu Fabra y forma parte del grupo de investigación Medium. Su trabajo se centra principalmente en las representaciones mediáticas de la violencia sexual y en las percepciones y prácticas que configuran esta violencia sexual digital, con especial interés en el consentimiento sexual en los entornos digitales. Las investigaciones de Cecilia pues, nos ayudan a comprender cómo se construyen y circulan los discursos sobre violencia en los medios, qué implicaciones tienen para la educación afectivo-sexual, para la prevención y el reconocimiento social de estas violencias. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos hoy y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias al grupo por la invitación. La verdad que también me hace muchísima ilusión estar aquí, compartir mesa con unas dos muy buenas investigadoras. Y muchas gracias, Elisa, por la presentación. La verdad que el grupo de Divisar, el grupo de investigación de Divisar, está siendo una referencia para mí, para mi tesis doctoral. No solo por las investigaciones que hacéis, sino porque tenéis mucho cuidado y mucho contenido divulgativo que yo creo que a veces a la academia se le escapa y la verdad que se agradece un montón. Yo os vengo a hablar de un tipo de violencia sexual que hace muy pocos años ni siquiera existía, ¿no? Pero que se está extendiendo con una rapidez alarmante, que son los deepfakes sexuales, que muy bien Elisa me ha preparado el terreno antes. Empezamos por lo básico. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de un deepfake? Un deepfake es una imagen o un vídeo generado con inteligencia artificial generativa que combina el rostro de una persona con el cuerpo de otra. ¿No? Esta tecnología permite crear vídeos falsos que parecen completamente reales. Esto es precisamente lo que asusta, ¿no? El realismo que produce. El contexto inicial donde se observaron estos deepfakes fue precisamente en el ámbito de la pornografía. Según el informe de States of Deepfakes de 2023, el 98% de los vídeos deepfake que circulan en Internet son sexuales. Y el 99% de los individuos representados, ¿no? El 99% de las víctimas de estos vídeos son mujeres. Además, la cantidad de deepfakes sexuales aumenta un 464% entre 2022 y 2023. Luego, ¿qué son los deepfakes sexuales? Bueno, en los deepfakes sexuales las víctimas aparecen en actos sexuales explícitos que jamás ocurrieron. Lo clave de estos contenidos es que no requieren fotos íntimas, personales de las víctimas, ¿no? Basta con fotos públicas, lo cual puede ser un selfie en Instagram, una foto de perfil de WhatsApp, de LinkedIn, o incluso fotos que estén públicas de un perfil escolar. Con esto, ¿no? Esto es suficiente para construir un vídeo sexual falso que acaba circulando en los entornos digitales como real. Esto nos lleva a un concepto fundamental cuando hablamos de los deepfakes sexuales, que es la ausencia total de control. Las víctimas no consienten, no participan y a menudo no se enteran hasta que ha sido demasiado tarde, ¿no? De que estos vídeos han sido producidos y difundidos. De hecho, la falta de consentimiento no es solo un factor más, es la base que equipara los deepfakes sexuales con las demás formas de abuso sexual basado en imágenes, que en la siguiente diapositiva explicaré mejor. Pero por eso no quería insistir en esta idea, que es que el lenguaje que usamos es clave. Cuando hablamos de deepfakes sexuales, normalmente se les llama, ¿no? Coloquialmente se les está llamando pornografía deepfake o deepfake pornográfico, pero a lo que quería, ¿no? Lo que quería enfatizar es que muchos estudios ya abogan por utilizar este término de deepfakes sexuales. ¿Por qué? Porque esta distinción es importante para enfatizar la naturaleza abusiva del contenido, ¿no? Dejando claro que el foco está en la violencia y en la falta de consentimiento. Luego, como ya decía antes, ¿no? Perdón. Los deepfakes sexuales entran dentro de lo que conocemos como abuso sexual basado en imágenes.
¿En qué consiste este tipo de abuso? Pues básicamente hablamos de una forma de violencia sexual que migra al espacio digital, donde es más fácil de cometer, causa daños serios en las víctimas y está facilitada por la tecnología, ¿no? Bueno, que caracteriza el entorno digital. Este abuso abarca varias actividades como la grabación sin permiso, la captura de imágenes sexuales no consentidas, difusión no autorizada de imágenes, también la extorsión. El glosario que podéis ver en la pantalla que os muestro forma parte de una iniciativa del Fondo de Población de Naciones Unidas de 2021, que lanzó el proyecto que se llama The Virtual is Real, ¿no? Y este objetivo, el objetivo de la iniciativa era reconocer precisamente pues, que las violencias digitales tienen consecuencias reales en la vida, salud y en los derechos de las mujeres y niñas. La inteligencia artificial, vuelvo a repetir, ¿no? Añade una capa completamente nueva a lo que tradicionalmente se incluía el abuso sexual basado en imágenes, que es que ya no hace falta, ¿no? Que exista una imagen íntima inicial. Es un poco lo que decía Elisa con como posibilidades tecnológicas, ¿no? La llamada, ¿no? Como pues, la inteligencia artificial viene a traer esta posibilidad tecnológica que pues antes no era ¿no? No era posible y que se acaba utilizando como una forma, una herramienta de daño y de violencia sexual. Entonces, ¿no? La tecnología llena este vacío, crea contenido sin que las víctimas hayan participado. Hablo en plural porque se utilizan, ¿no? Las imágenes, para crear estas imágenes se utilizan tanto la cara de una persona como el cuerpo de otra, ¿no? Entonces es importante hablar en plural porque el cuerpo normalmente pues, es de actrices porno que tampoco han consentido ser parte del montaje que se difunde. Entonces, ¿qué consecuencias tiene, ¿no? La introducción de esta tecnología de la inteligencia artificial generativa? Pues, como insistía antes, la expansión del daño. Cualquier mujer puede convertirse en objetivo, basta con existir en Internet. Esto conecta con casos recientes en España, como seguro que conocéis el caso de Almendralejo, donde vimos falsos desnudos, ¿no? De niñas de entre 12 y 14 años que habían sido creados a su vez por también menores de edad con una simple app gratuita. Según el informe de Save the Children de este año de Redes que Atrapan, el 97,9% de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de violencia sexual digital cuando eran menores. Y de estos, y uno, perdón, de cada estos cinco que confirmaron haber sido víctimas fueron víctimas de deepfakes. Esto muestra hasta qué punto la tecnología permite un tipo de violencia sexual que, como insistía antes, pues no es posible. En la pantalla tenéis los distintos informes que ya he citado. El informe de Save the Children no es solo sobre deepfakes sexuales, es sobre todas las formas de explotación sexual que afectan a la infancia y a la adolescencia en la red. Pero bueno, ya, como ya decía antes, incluye datos sobre deepfakes sexuales. Sigo con las consecuencias. La segunda consecuencia que considero ¿no? que facilita la inteligencia artificial es que también bueno, se comparte con el resto de violencias que acontecen en Internet, es el de la permanencia. Cuando un deepfake sexual se publica, pues empieza la amplificación en línea. La viralidad hace que el vídeo se comparta, se reenvíe, aparezcan grupos privados, foros o incluso motores de búsqueda, que es un poco también lo que decía Elisa con esto de que las plataformas no acaban reproduciendo ¿no? Y todo, ¿no? Como hace que te lleve a este tipo de consumo. Y aunque una plataforma lo borre, pues la imagen puede aparecer en otra. Esto convierte la agresión en algo potencialmente permanente. Y algo que también es importante mencionar, ¿no? Que a mí me parece vital, es el de la accesibilidad. No se necesita una tecnología muy avanzada o un conocimiento sobre esta tecnología, ¿no? No hace falta un conocimiento muy, muy profundo para crear este tipo de contenido. Existen formas de manipulación que están al alcance de cualquiera. Hablamos de software comunes o de proyectos de código abierto como CloseOff, FaceSwap y Deepfake Lab. Si bien no todas las aplicaciones son para crear deepfakes sexuales son únicamente para crear deepfakes sexuales, ¿no? Vemos que, por ejemplo, al entrar en la página de la aplicación FakeUp, nos aparece directamente en la ventana los mejores FakeUp porno, pulsa aquí. ¿No? Es importante entonces resaltar, que ya lo hacía Lisa antes, el papel fundamental que tienen las plataformas en la reproducción de esta violencia.
Estas herramientas pues permiten, ¿no? Como decía, cualquier persona con algo de tiempo y acceso a Internet a generar vídeos falsos. La prueba de que esta accesibilidad dispara el problema la tenemos en la cronología reciente. El primer caso documentado de contenido deepfake amateur fue en 2017. 3 años después, 2020, un bot gratuito de IA se hizo disponible en Telegram y según los datos, en los 6 meses posteriores a su lanzamiento se identifican más de 104.000 imágenes pornográficas falsas. Pasamos entonces de una anécdota en un foro a más de 100.000 agresiones en 6 meses, ¿no? Esto nos da una magnitud de esta facilidad técnica y de lo que supone. Y como anécdota, en la pantalla tenéis una captura de la página web de Deepfake Lab. La excusa que tienen para crear esta guía se supone que es, y cito textualmente, aprender a utilizar criterios visuales para identificar a los deepfakes. ¿Qué pasa? Que acaba siendo una explicación de cómo alterar un vídeo. Pero aunque la tecnología facilita el cómo, no explica el por qué. La motivación para crear este tipo de violencia es humana y responde a patrones muy conocidos de violencia sexual como son el control, la intimidación, la humillación y la cosificación. Esto habla de una estructura cultural misógena donde se sexualiza el cuerpo de femenino y su sexualización no es solo aceptada, sino que se consume y se reproduce sin consentimiento. Luego, la tecnología no es mala por sí misma, pero cuando se usa dentro de un contexto que ya de por sí es desigual, pues termina amplificando esta desigualdad. Y yendo un poquito al punto central de esta jornada, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con la víctima y cuál es el coste en salud de este tipo de violencia? Pues a menudo cometemos el error de pensar que como la imagen es falsa, el dolor también lo es. Pero nada más lejos de la realidad, estudios recientes introducen el concepto clave de daños encarnados. Para el cerebro de la víctima, ver su propio cuerpo siendo violentado genera una respuesta casi idéntica a la de una agresión física real, ¿no? No solo estamos hablando solo de vergüenza, estamos hablando de trastornos de estrés postraumático, donde la víctima revive el trauma con cada notificación. Este impacto no queda solo en la mente, baja al cuerpo. Muchas víctimas de violencia sexual digital experimentan insomnio, dolores tensionales, problemas gastrointestinales y una sensación constante de alerta. Son efectos físicos que se asocian al estrés sostenido, a la incertidumbre y al miedo. A esto se le suma el impacto emocional y social, ¿no? El miedo, la soledad, la autoinculpación, conflictos en casa o la sensación de no poder pedir ayuda. Según los estudios, ¿no? Aparece con frecuencia una hipervigilancia extrema, la sensación de que el agresor o que el contenido puede aparecer en cualquier momento. Esto lleva al aislamiento, a dejar de salir, a evitar espacios públicos, borrar redes sociales y reducir básicamente la vida cotidiana para no sentirse expuesta. Y por último, os quería traer algunos de recursos disponibles para aquellas víctimas o no, simplemente por curiosidad, que necesiten orientación o apoyo. Y quería presentaros este recurso fundamental. El primero es el de FemBlock, que es una línea feminista de atención y acompañamiento ante violencias digitales. Tienen elaborado un montón de documentación súper completa, estrategias de prevención y respuesta que utilizan en la propia línea cuando atienden a casos reales. En la web podéis encontrar guías de buenas prácticas, recomendaciones para proteger las cuentas, pautas para evaluar ataques en línea, incluso instrucciones específicas para reportar casos de deepfake sexual, que son, por ejemplo, explicar cómo activar el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Este canal permite solicitar la retirada inmediata de fotografías, vídeos, audios de contenido sexual o violento ¿no? O sea, como víctima tú puedes, ¿no? pedir que se retire como este tipo de vídeo y este tipo de imagen. Es una vía urgente, eficaz, casi la única, porque las plataformas, o sea, las denuncias de la plataforma son muy lentas, para frenar la circulación del contenido y bueno, proteger a la víctima desde un primer momento. Y otro recurso, así como por tener otra forma de verlo,
que os quería mostrar es el de las compañeras mexicanas luchadoras MEX. Ellas hacen activismo digital contra la violencia sexuales, entre otras cosas. Y en la pantalla os he puesto una campaña digital que tienen la Clica Libres en Línea, que es justamente contra la violencia en línea de mujeres jóvenes. Y bueno, simplemente los quería traer porque, bueno, estos recursos me parecen clave para no afrontar sola una situación de violencia sexual digital y también para saber que hay rutas concretas de protección y de acompañamiento, y también para dar a conocer formas de resistencia, ¿no?, ante las violencias que como puede ser el activismo digital. Y ya está, simplemente cierro con esta idea, que ya la decía antes, que es que los deepfakes sexuales no son un problema tecnológico, son un problema de desigualdad de poder y de violencia sexual ejercida en un entorno digital donde el daño tiene un impacto real en la salud. La tecnología es el medio, pero la violencia es la misma, ¿no?, que también lo decía Belén al principio. Y por eso es tan necesario que hablemos de esta forma de violencia un día como hoy, un 25N. Gracias de nuevo al grupo de trabajo del Instituto de Salud de Carlos III por reconocerla, visibilizarla y darle el lugar que merece en la agenda de salud pública. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Vamos, que me ha parecido pues muy interesante, muy clarificadora y también por ese final, ¿no? Donde, bueno, pues un poco nos comentas cómo las redes también puede ser una herramienta de apoyo, ¿no? Y de búsqueda de salida ante estas situaciones, ¿no? Que según, bueno, pues la verdad es que crea bastante, bueno, pues malestar, ¿no? Cuando un poco, según vamos viendo, la verdad, vuestras exposiciones. Entonces, bueno, pues nada, vamos, que muchas gracias, que ha sido muy interesante. Bueno, pues vamos a cerrar el turno de intervenciones con Irene Otero Pérez. Y Irene pues, nos va a presentar la ponencia Aplicaciones de citas y violencia contra las mujeres. Irene es doctora en estudios interdisciplinares de género y especialista en estudios culturales. Sus trabajos pues, se han publicado en un gran número de revistas científicas y Irene fue la responsable de la redacción y del informe de un diseño del informe APP sin violencia digital que realizó la Federación de Mujeres Jóvenes. Quiero señalar también que Irene es escritora, es autora de una novela que se llama Los Augurios, una novela pues realmente, bueno, pues apasionante y emocionante en torno a la violencia de género, que ya va por su tercera edición y bueno, pues a mí la verdad es que me ha parecido, bueno, pues realmente impactante. Irene, gracias por estar hoy con nosotras y tienes la palabra. Quería dar las gracias al Instituto de Salud Carlos III por invitarme, al Grupo de Igualdad que ha organizado esta mesa y, por supuesto, también a mis compañeras Elisa y Cecilia en la mesa. Me han encantado sus intervenciones, la verdad. Pues yo voy a presentaros una sesión sobre el tema de la violencia sexual en todo el continuo en aplicaciones de citas. Bueno, esta investigación, como avanzaba Belén, se publicó en 2023 para la Federación Mujeres Jóvenes con financiación del Ministerio de Igualdad. El objetivo era analizar la experiencia que viven las mujeres jóvenes. Ahora os daré más contexto de cómo se investigó y demás en las aplicaciones de citas y todo el espectro de violencias que sufren las mujeres en este tipo de plataformas. Bueno, ampliaremos un poco el marco teórico brevemente, porque la verdad es que es una investigación larga con un enfoque, o sea, con un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Entonces, bueno, pues no me puedo detener en todo lo que me gustaría detener. Bueno, la metodología, como os comento, es cualitativa y cuantitativa. Por un lado, se hizo un análisis de 1.400 perfiles de hombres y de mujeres, y por el otro lado se hizo una encuesta externa a la federación entre 1.000 mujeres entre 18 y 35 años. Ahora entraré un poco a comentarlo más en profundidad. Desde el marco teórico, que ya han avanzado mis compañeras,
Bueno, esta es una investigación que se hace desde una perspectiva feminista. Esto es muy importante para analizar todas estas violencias que estamos comentando, ¿no? Entonces, la base de todo esto es decir que el carácter estructural de estas violencias que sufren las mujeres, es decir, debajo de todo el espectro de violencias que viven las mujeres, tanto en los encuentros presenciales que analizaremos como en la parte online de las aplicaciones, pues subyace un discurso de una naturaleza diferente y complementaria entre los sexos que le da a las mujeres una posición subordinada a la de los hombres, ¿no? Es muy importante también para entender algunas de las cosas sobre las que vamos a reflexionar, la evolución del patriarcado, de los patriarcados coercitivos, es decir, aquellos en los que hay leyes explícitas contra las mujeres que no cumplen el régimen de mujeres, ¿no? Frente a que son los patriarcados tradicionales, digamos, frente al patriarcado en un contexto neoliberal, que se les llama también patriarcados del consentimiento, donde todo, o sea, la socialización diferente entre hombres y mujeres siempre se ampara, digamos, en una supuesta lógica de libre elección individualista, sin ningún tipo de, o sea, eliminando cualquier tipo de noción de lo social en la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta es una de las claves principales. También es muy importante para enmarcar esta investigación el tema de, vamos a ver dentro de estos patriarcados del consentimiento el papel de la hipersexualización. Es decir, cómo de repente resignifica, o sea, convertimos el atractivo sexual y la sexualidad de las mujeres en su esencia, es decir, en la parte esencial de las mujeres y también como una fuente de su poder. Pasamos de una reivindicación, y esto incluso desde una parte, o sea, desde una resignificación del feminismo. Lo podemos ver muchas veces también en productos de maquillaje feminista, empodérate con tu sexualidad, empodérate con labios rojos, bueno, una serie de discursos, vamos a decir, contradictorios, que son también contradictorios respecto a la retórica feminista, que sin embargo impulsan esa noción de nuevo de que la mujer es sexualidad y por lo tanto sigue siendo incompleta, sigue siendo algo que subordinado a, a una persona completa, digamos, ¿no? Es decir, toda la fuerza de la mujer se pone en su sexualidad. No sé si esto lo he explicado muy bien, luego lo comentaremos otra vez. Y también hay que hablar un poco de toda la parte del papel del neoliberalismo en este nuevo patriarcado, es decir, la mercantilización, tanto de o sea, tanto de las industrias, digamos, que favorecen eh, este atractivo sexual, digamos, las más tradicionales, maquillaje, belleza, ahora mismo cirugía estética, etcétera, etcétera, hasta la propia mercantilización de las mujeres, como un producto más del neoliberalismo. Este, digamos, que es el marco en el que vamos a movernos para interpretar los datos de la investigación. Entonces, os cuento un poco cómo la hicimos, ¿vale? Parte cualitativa, para el análisis cualitativo, creamos dos perfiles muy parecidos, uno de un chico y uno de una chica. Entonces, lo hicimos en diferentes ciudades, Madrid, Barcelona, Mallorca, Cádiz y Badajoz, que ya no me acordaba. Y bueno, pusimos descripciones e intereses idénticos para el perfil masculino y para el perfil femenino. Y, y bueno, y luego, a ver, es que esto es un poco más lío. Pusimos los mismos intereses, ¿verdad? Y teníamos una parte en la que nosotros podíamos observar cómo se relacionaban los dos perfiles, o sea, no podíamos interactuar directamente con los usuarios, digamos, ni con los chicos que querían hablar con la chica, ni con las chicas que querían hablar con el chico, pero sí podíamos analizar y leer sus mensajes, ¿no? Y cómo se comportaban, qué comportamientos en línea veíamos y qué diferencias veíamos entre ambos perfiles, digamos. Y a la vez, mientras íbamos macheando, pues íbamos viendo todo tipo de perfiles y cómo se presentan los usuarios y una serie de cosas que ahora pasamos a analizar. Sobre el ideal femenino que comentamos, al final, el ideal femenino en una sociedad conforma también un modelo de socialización, ¿no? Es decir, qué mujer, qué tipo de mujer se demanda, porque al final esto es una lógica casi de producción en las aplicaciones, de lo inmediato, una lógica productiva, una lógica práctica, que ya de por sí, claro, también puede, digamos,
despertar determinadas contradicciones a la hora de cómo conocemos a las personas o cómo interpretamos las relaciones interpersonales, ¿no? A las que de repente aplicamos una lógica pues bastante coste-beneficio de mercado. Entonces, ¿qué demandaban los perfiles masculinos en sus presentaciones? Bueno, si alguien no sabe cómo funciona Tinder, simplemente los usuarios ponen una serie de fotos y además ponen una descripción en su perfil, que bueno, pues me gusta esto, me gusta lo otro, busco esto, busco lo otro. Entonces, en la parte en la que los usuarios definen qué tipo de mujer están buscando, el 90% de las mujeres que fueron después encuestadas reconocían una serie de atributos que se repetían, como por ejemplo, femeninas era uno de los más repetidos, mujeres normales y mujeres sin traumas, risueñas, cariñosas y atrevidas sexualmente. Aquí en estos atributos demandados, digamos, se puede ver cierto sincretismo de género, ¿no? Una versión bastante tradicional, ¿no? Femenina, risueña, sin dramas ni traumas, y mujeres normales, que muchas veces acompañaba la frase tenerse feminista, cosas por el estilo, eh, pues con el tema de la sexualidad, ¿no? Que es algo que se demanda abiertamente, el atrevimiento, las ganas de experimentar, las ganas de probar, eso los usuarios lo ponen en los propios perfiles muchas de las veces. Entonces podemos ver aquí algunos de los ejemplos. Pues bueno, ya veis, la curva más bonita de una mujer es su sonrisa, buscando una señorita joven, guapa y amable. Eh, no sé si se ven bien los otros, es una pena porque la verdad es que había ahí algunas perlitas, en plan, muchas veces pone, si no tienes la mente abierta sexualmente, abstenerse mujeres, bueno, en ese sentido, ¿no? Mujeres que no sean abiertas sexualmente, mujeres que no quieran experimentar, mujeres puritanas, directamente hay ahí como unos mensajes bastante directos en ese sentido. Luego, bueno, en el espectro de las diferentes violencias que podemos encontrar dentro de la parte digital, de momento, lo que más se repite, bueno, hay una parte que es la cosificación, es decir, un análisis y un juicio de las usuarias, del cuerpo de las usuarias o de su aspecto físico en las conversaciones iniciales, que además sobre el que un casi 90% de mujeres afirma haberse sentido incómoda por este tipo de comentarios, que pueden ser positivos o negativos. No se menciona, no se hacía diferenciación. Aunque sí leíamos después, digamos, en las preguntas, en los espacios, por si alguien quería añadir, alguna usuaria quería añadir algún comentario, sí que incluso había comentarios negativos en ese sentido. Bueno, pues de meterse con el físico de las usuarias. Y luego, el tema de la insistencia, por ejemplo, cuando las mujeres hacían match con los hombres y no respondían, claro, nosotras recibíamos además, aparte de la encuesta, en la parte cualitativa veíamos pues los niveles un poco del sentido del derecho y de exigencia, con muchísima insistencia, chantaje emocional. Y bueno, aquí las usuarias en la encuesta posterior, pues bueno, reafirman un poco estas mismas conductas. Como podéis ver, tenemos en azul las respuestas positivas de usuarias que se sienten identificadas con, bueno, que han vivido estas conductas, y usuarias en rojo tenemos las que no las han vivido. Entonces, fijaros que en la parte de sentido del derecho, chantaje emocional, estamos hablando de porcentajes del 73, 70, insultos o faltas de respeto por no responder un 67, y el tema de me han ofrecido dinero o regalos para quedar, que esto tiene una slide aparte, más de un 60%. Esto efectivamente en el estudio cualitativo también lo pudimos comprobar. Recibimos mensajes de ese tipo en varias ocasiones. Luego también tenemos la parte de los nudes, es decir, de las fotografías, usuarios que piden tanto sexting como sexo telefónico como fotografías desnudas. Estamos hablando en interacciones iniciales. Siempre se pregunta por las primeras interacciones. Entonces, bueno, pues como veis, un porcentaje muy elevado de usuarias se le han pedido en estas primeras interacciones fotos desnudas y sexo telefónico o sexting. Me faltan algunos datos que no pude subir aquí, pero también es interesante cómo determinados tipos de prácticas los usuarios las preguntan desde los primeros mensajes como obligatoria, o sea, es decir, como
para poder mantener, bueno, para quedar, ¿no? O sea, por ejemplo, si no quieres, el tema de la sumisión, el BDSM y demás, es algo que ya veremos también que se repite bastante, que se repite en interacciones iniciales. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. No sé si se ven bien. Perdóname, Belén, que te estoy dando mucho la lata No, con no, esto de la presentación. Vale, bueno, aquí tenemos en el primer mensaje, le están pidiendo fotos más de cerca a la usuaria, al perfil que nosotros creamos, quiero decir. En el segundo mensaje vemos también una insistencia constante dentro de que ella nunca llega a responder, como hemos comentado, nosotros no podíamos interactuar. Luego, en la siguiente, estos son uy, ejemplos. perdón. Sí. Ah, no, no, no te preocupes, no pasa nada. En la siguiente tenemos, bueno, pues eso, no entiendo por qué das al match, si no me vas a responder, no eres real. Y en la siguiente, pues como podemos ver, en diferentes fechas, durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, una insistencia para que responda a los mensajes, ¿no? Algo que hay que mencionar, que en el caso del chico no sucedía. Es decir, ninguna de las usuarias pidió en ningún momento fotos desnudo del chico, ni tampoco hubo juicios a su físico, comentarios explícitos sobre su físico, nada relativo al sexting. De hecho, es importante también comentar que, bueno, luego se amplían algunas de las slides, pero eh, nosotros dividimos la investigación en dos franjas, ¿no? En ambos casos, tanto el del chico como el de la chica. Entonces, dos franjas de edad. Había una primera que era de 18 a 35 y otra de 35 a 50. Entonces, la diferencia o sea, la, may- la chica, no recuerdo el número exacto de matches que recibió, pero era una exageración. Esta investigación se puede descargar, ¿eh? Si queréis ampliar, luego al final os digo dónde podéis bajaros la investigación. Pero sin embargo, la parte de mujeres que quisieran conocer a un chico de 24 años, de entre 35 y 50 años, ni siquiera la pudimos completar, porque tampoco había ese rango, digamos. Entonces, sí que encontramos en ese sentido diferencias muy significativas en estas primeras interacciones abismales. Luego pasamos ya a la parte de la violencia sexual más explícita. Entonces, vemos como en estas aplicaciones, igual que sucede en la pornografía y en otros contextos, de pornificación cultural, eh, vemos una sexualidad que erotiza la violencia contra las mujeres, la humillación, el daño, el dolor. Como podéis ver en las fotos de presentación, donde normalmente el usuario debería poner su cara, eh, mm, bueno, un porcentaje de usuarios, ahora lo veremos también desde la parte de las encuestadas, ponen imágenes explícitas de violencia sexual, bien de cosificación, de sometimiento, etcétera. Entonces, la relación con el imaginario pornográfico queda bastante clara en las descripciones de algunos perfiles y en las imágenes que ponen, incluso en las propias peticiones que ponen los perfiles. Peticiones que se saben, evidentemente el usuario es consciente que va a ofender a muchas de las mujeres, o sea, va a incomodar como una forma de violencia a muchas de las mujeres que lo van a ver, por no decir a todas. Y sin embargo, no sabemos si pese a ello o precisamente por ello las siguen poniendo. Y bueno, ahora si queréis, para ver la cosificación, por ejemplo, podemos ver en algunos de los perfiles, por ejemplo, este primero, que es más light, pues ya veis, ¿no? O sea, si quieres sexo con un desconocido, si quieres café, vale, pero después. Después tenemos a este señor, ¿no? Mientras corta jamón, a David44, que, bueno, pues le encanta el cunilingus y quiere probar un squirt. El siguiente, que es un chico que en su foto de perfil está tapado con una toalla, lo que le dice es si te apetece tomar una cerveza y después follarte como te mereces. Y en la última le preguntan si quiere hacer un trío con dos hombres. Insisto, son usuarios que en ningún momento han tenido una comunicación previa con la usuaria, que simplemente ella existe, está en Tinder y recibe este tipo de cosas de la nada. Luego tenemos la parte, como os comentaba, del BDSM, no me en esta parte,
pero es verdad que las ideas, la lógica de la sexualidad soberana de los hombres y el sometimiento femenino como algo transgresor o incluso liberador, pues que han calado bastante socialmente desde hace años, pues también están bastante presentes. En ese sentido, vemos que muchas mujeres en las primeras interacciones con los usuarios, en casi a ver, un 60 y, sí, como un 65% de los casos, han recibido mensajes iniciales preguntándolas si son sexualmente sumisas. Y también si practicarían determinadas prácticas que son imprescindibles pues para quedar o para mantener una relación de cualquier tipo con este usuario, ¿no? Entre personas que además no se conocen. Aquí tenemos un par de perfiles. eh, bueno, además es que estos los recuerdo perfectamente. Bueno, pues como podéis leer, no soy el señor Grey, soy un amante del BDSM con experiencia entrenando novatas. Lo otro directamente, pues bueno, busco una sumisa online para enviarle orden. Luego tenemos toda esta parte de los sugar daddies que se detecta esta tendencia a perfiles que directamente ofrecen regalos o cantidades económicas de manera más o menos explícita. No sé actualmente qué política tiene Tinder en ese sentido. Creo que estaban intentando implementar algún tipo de medida para esto, pero es cierto que muchos de los perfiles directamente lo que ponían eran bolsos de lujo, productos de lujo, tal. Me encantaría conocerte, de repente si hay sugar hay regalos, cosas así, o sea, como digamos un poco más en clave. Y si os fijáis, el porcentaje mira, por ejemplo, aquí tenemos los perfiles que está, bueno, unas conversaciones de las que recibíamos en la parte de observación participante, pues ves, mira que soy mayor, pero el punto es que hacemos regalos, bueno, luego ya te lo comería como Los Ángeles, en fin. Esto sin la que la persona haya dicho, sin que la mujer haya dicho ni siquiera hola. Entonces tenemos porcentajes, bueno, de haber visto perfiles de Sugar, un 73% de las usuarias los ha visto mientras está en Tinder y un 60% de las usuarias reconoce que le han ofrecido, bueno, pues que ha recibido mensajes de este tipo, ¿no? Ofreciéndole dinero o regalos para quedar. Aquí nosotros vemos uno de la observación participante, por ejemplo, o sea, simplemente. Y bueno, pasamos ya a la parte de los encuentros presenciales. A mí, esto es una de las cosas que más interesantes me parecieron de la investigación. Como os comentaba, esta parte está hecha a través de una encuesta. Nosotros no podíamos hacer observación participante en los encuentros presenciales. Eh, pero la primera pregunta es bastante ilustrativa. Cuando les preguntan si han sufrido algún tipo de violencia sexual en una cita de Tinder, hay un 86% de usuarias que dice que no la ha sufrido. Un dato muy esperanzador. Pero ahora, sin embargo, vamos a ver cómo lo que falla es el concepto de violencia sexual que tenemos, que todavía está, lamentablemente, muy arraigado a esa lógica de violación en un callejón oscuro y de si yo me he ido a casa con esta persona o a un coche, a un lugar donde sea, no es una violación, ¿no? Entonces vamos a repasar, simplemente presentar los resultados para no enrollarme demasiado. Y podemos pasar, Belén. Vale, llevamos 20 minutos, ¿vale, Irene? Para que Ah, vayamos. vale, nada, pues está ya lo termino en nada. Simplemente, bueno, revisar un poco las preguntas. Los rojos, perdón, los azules son las respuestas positivas, los rojos son en negativo. Entonces, fijaros, ¿consideras que alguna cita te ha animado a seguir bebiendo para tener relaciones sexuales? ¿Te has sentido presionada por alguna de tus citas a través de aplicaciones para mantener relaciones sexuales? Y bueno, por ejemplo, respecto a el placer de la mujer, ¿has sentido que tu placer no era importante en la relación? ¿Fue violento a pesar de que no habíamos acordado ese tipo de prácticas? ¿Quise parar y se enfadó con o sin violencia explícita? Hablamos de un 33% de mujeres que ya dicen que sí. ¿Me presionó para realizar prácticas que no me apetecían durante la relación? Tenemos un 29,5% de mujeres que dice que sí. Y si podemos pasar a la última, que estos son los resultados más desoladores, la verdad. Encontramos, bueno, pues ya veis, me penetró sin preservativo y sin preguntarme. Tenemos un 27,7% de que sí, trató de grabarme un 27,4%. Le dije que alguna práctica me hacía daño, tenemos un 28,2% de usuarias. Y por último, la de si se utilizó
un 22%. Entonces, simplemente decir que, como han comentado las compañeras, la tecnología, las aplicaciones no explican el por qué, sino simplemente son mediadoras, pero en este caso, con factores como el anonimato y la inmediatez mediando, amplifican a veces o pueden llegar a amplificar las violencias que sufren las mujeres teniendo citas o en cualquier tipo de relación sexoafectiva. Y ya está, nada. Muchas gracias. Perdón por alargarme. No, muy bien, muchas gracias, Noira. Te has ajustado al tiempo finalmente. Nada, pues la verdad es que es muy interesante y bueno, pues sí, un poco desesperanzador. Y además, bueno, pues esta violencia, ¿no?, que nos comenta Irene, yo creo que es una violencia también muy, muy escondida, ¿no? Yo creo muy poco denunciada y a la vez como muy poco percibida, ¿no? Porque el porcentaje de mujeres que dice haber sufrido violencia, bueno, pues como al principio puede estar en un 30%, cuando vemos que luego realmente pues esa violencia está muchísimo más presente, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tenemos preguntas en la sala, alguna intervención de alguna compañera o compañero, comentarios o algo en lo que queráis que profundizar con las ponentes. Bueno, en el chat no hay preguntas, pero sí hay un comentario de Lorena que dice que le gustaría tener las presentaciones, que si es posible. Pues bueno, luego las ponentes si consideran, si les parece bien, pues ya nos lo comentan y nos la enviáis y se las hacemos llegar a Lorena, porque, a ver, yo no veo ahora aquí, es Lorena, vamos, que es de la casa, Lorena. Sí, bueno, pues luego lo hablamos y si os parece bien, pues se lo hacemos llegar las presentaciones a las que estén las personas interesadas. ¿Y alguna pregunta más, comentarios? Sí. Yo quería preguntar, soy Emilia de la casa, como tú dices, y yo quería preguntar a Elisa, bueno, la verdad lo primero que tengo que decirles es que muchísimas gracias por la exposición, la claridad, verdaderamente nos habéis hecho ver eh, la intensidad que existe ahí fuera, ¿no? O sea, la unión de tecnología con la pornografía clásica, es decir, la pornografía no ha desaparecido, sino que ha adquirido nuevas formas. Verdaderamente es impresionante vuestra información. Sois unas expertas y se os nota, la verdad. Yo quería a Elisa preguntarle, porque claro, cuando nos ha enseñado toda esa organización que hay en la red, ¿quiénes son los que patrocinan estos contenidos? ¿Quiénes son los que hacen posible que haya estos contenidos a este nivel con los algoritmos que a los chicos les van orientando ahí? ¿Quién es el que está detrás verdaderamente? Mm. Gracias, Emilia, por la pregunta. No es fácil la respuesta. Eh, Mira, lo primero de todo, hay que entender que encaja dentro de la lógica del capitalismo de plataforma, ¿no? Entonces está desde la lógica de los creadores de contenidos. En el fondo, muchos de estos creadores están ganando dinero pues porque funcionan dentro de las lógicas de Internet, ¿no? Del negocio de Internet. Entonces, por ejemplo, nos encontramos youtubers, ¿no?, que se dedicaban a hacer diferentes cosas, por ejemplo, pues Roma Gallardo, y que se dieron cuenta de que había negocio en estos contenidos porque tenían pues cada vez más suscriptores, cada vez tenían más comentarios, más visionados, entonces esto les permite vivir de ello, ¿no? De hecho, hay bastantes cuentas disponibles que nos permiten ver, por ejemplo, no solamente estos youtubers, sino que son cuentas de marketing digital que nos permiten ver, bueno, pues cuánto gana cada youtuber. Y en este caso, pues vemos, por ejemplo, pues que ganan entre, yo qué sé, 3.000 y 10.000 euros al mes, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque a través de la publicidad, ¿no? Pero cuando ellos, por ejemplo, vieron que no era tan rentable, por ejemplo, estar en YouTube y que era más rentable estar en Twitch, pues empezaron a hacer contenidos en Twitch, ¿no? O sea, ellos funcionan dentro de la lógica de la rentabilidad. Y no solamente por lo que decía la política de plataformas, sino que en algunos casos ellos economizan de otras maneras, ¿no? Hablaba del caso de Patreon en Twitch, pero, por ejemplo,
los gurús de la seducción, ¿no? Que son los coaches que enseñan a ligar, pues ellos, por ejemplo, tienen grupos de Telegram o de WhatsApp en el que tú pagas, por ejemplo, por una membresía al mes y tienen sus propias páginas web donde tienen su podcast y, por ejemplo, venden sus productos. Estaba pensando en uno que se llama Macho Alpha Top, que tiene pues vende sus complementos de proteínas, vende camisetas, vende cursos, dan cursos, por ejemplo, como Yados. El propio Amadeo Yados, por ejemplo, tiene la Yados University, tiene sus cursos, gente que paga por ir a sus cursos. Y luego, si lo que me preguntas, Emilia, por la parte política, por la mano negra, yo te puedo decir que no lo sabemos. O sea, no sabemos si hay, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Infoblogger, que es un creador de contenidos, Ismael Parejo se llama, que se le conoce también como FachaTuber, ¿no? Porque muchas veces le han preguntado si está financiado por Vox y él, por ejemplo, siempre dice que nunca, que no está financiado, ¿no? Es una pregunta que a la gente le interesa mucho saber si hay una financiación por detrás. Nosotras ni lo sabemos y yo te digo la verdad, Emilia, nunca lo hemos querido saber por temas de autoprotección, ¿no? Nosotras hemos recibido muchísimo odio, o sea, recibimos mucha misoginia y mucho odio solo por estar en internet. O sea, cada vez que hacemos una conferencia que habla de esto y que se graba, pues recibimos muchísimo odio en los comentarios, etcétera, pero hemos recibido ya solamente odio haciendo nuestro trabajo, publicando nuestro informe, nos insultan, ¿no? Pues que lo que hacemos no es ciencia, bueno, sociología, ese tipo de cuestiones. Y entonces reconozco que ha sido más también por cuestiones de autoprotección, ¿no? Preferimos pues no ir más allá, ¿no? Porque nuestro trabajo tampoco somos... nuestro trabajo es explicar estos fenómenos sociales, cómo funcionan, por qué hay tantos chicos jóvenes que encuentran respuestas, que encuentran consuelo en esos espacios. ¿Cómo es posible que vuestros hijos, digo hijos porque yo no tengo un hijo, yo tengo una hija, ¿no? Pero muchas mujeres feministas que tienen pues 50 años, 60 años, dicen, es que he criado a mi hijo varón en un entorno igualitario, un hogar igualitario, le llevo a una escuela igualitaria, ¿cómo es posible que me diga estas cosas, ¿no? Bueno, ese tipo más de respuestas hemos buscado nosotras, ¿no? Eh, Sí. bueno, perdón que me enrollo, pero un poco No, para... no, ¿no? muchas gracias. La Mm, verdad es que llama la atención cuando ves todo el poderío que estás trasladando tú en la información, ¿no? Dices, mm, bueno, esto hay dinero detrás y mucho, pero entiendo sí. vuestra autoprotección. Vale, Ujú. gracias, ¿eh? Bueno, en el chat tenemos varios comentarios de agradecimiento a los que me uno. Y Ana comenta, por ejemplo, que es una pena que no haya más hombres conectados, ¿no? en esta sesión. Me imagino que será generalizado cuando dais charlas o no, que haya más mujeres, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Quería preguntaros, eh, o sea, más un poco qué podemos hacer, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista de control de las plataformas, qué herramientas legislativas hay, o sea, cómo Mm, es posible que se permita tanto odio amparado en la libertad de expresión, ¿no? mm. Entonces, o sea, yo no sé si qué forma de control puede haber de estas plataformas digitales y luego qué podemos hacer de cara a la prevención, a la educación, o Mm. Irene, de crear, de que estas plataformas también de citas pues sean más seguras, ¿no? Para las mujeres. O sea, ¿qué respuesta podemos dar a todo esto? O sea, a nivel un poco a lo mejor individual, pero también a nivel estructural, ¿no? A nivel legislativo y qué podemos hacer. ¿Queréis que empiece yo y vamos en orden o...? Bueno, yo os había traído en la fase final, pero no me ha dado tiempo de mi presentación, algunas como líneas de acción prioritarias, ¿no? Como os podéis imaginar, aquí la respuesta tiene que ser lo he dicho al principio, ¿no? Intergeneracional y multidisciplinar. La respuesta, de hecho, ya se está dando. O sea, yo creo que es importante, o sea, yo empecé en 2019 a investigar sobre violencia de género digital. En esa época había muchísimo menos conocimiento, hay muchísimas investigadoras, hay policía especializada. No hemos hablado de un servicio fundamental que es el 017, que es el número de atención del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, policía especializada y que atiende pues, por WhatsApp, Telegram,
por llamada, correo electrónico. También tenemos, bueno, pues por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Informáticos cada vez está concienciándose más en esta cuestión. De hecho, hay que ver los últimos informes de esta Fiscalía especializada, pero de hecho la dirige una mujer, la fiscal de Sala, Elvira Tejada, y ellas hablan de que dentro de los delitos informáticos pues están viendo que va creciendo el porcentaje de delitos que son delitos contra la integridad sexual, ¿no? Delitos a menores sobre todo, pero también a mujeres, ¿no? Y entonces desde esa hay una toma de conciencia también desde el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, también están formando a sus jueces, juezas, magistrados, magistradas. Y luego, por ejemplo, está la Agencia Española de Protección de Datos, ha levantado el canal prioritario. El canal prioritario es un canal donde pueden ir cualquier usuario, cualquier ciudadano o ciudadana española, puede avisar de que han subido unas fotos suyas sin su consentimiento. Funciona bien. Lo que pasa es que pues, también a veces se pasan a fiscalía los casos, entonces la Agencia Española de Protección de Datos pierde, digamos, el contacto con el caso. Luego, además de FEMBLOC, que nos ha hablado Cecilia de ellas, ¿no? FEMBLOC, que era un proyecto europeo, pero que va a pasar a convertirse en servicio de la Generalitat. Y bueno, pues estamos luchando porque haya otros servicios, otras líneas de atención integral a víctimas de violencia digital que sean que estén a nivel autonómico, ¿no? Pero, por ejemplo, me consta que los centros de atención a víctimas de violencia sexual 24 horas que se crean, bueno, pues al amparo de la ley de la LOGILS, ¿no? La ley de solo sí es sí, están empezando a atender a víctimas de violencia digital también. Tenemos, por ejemplo, yo he estado colaborando con pediatras de diferentes municipios, entonces hay pediatras formándose en estas cuestiones. Tenemos cada vez más periodistas especializados trabajando en estas cuestiones. Tenemos contenidos, como he hablado, ¿no? De series, cada vez hay más series que hablan de estas cuestiones. Pues, por ejemplo, Intimidad, es una serie preciosa española protagonizada por mujeres, pues que habla sobre estas cuestiones. Yo os decía, pues periodistas muy comprometidas que trabajan como Isabel Valdés del País, que hace 2 semanas salió una pieza específica sobre violencia digital, ¿no? Que decía claramente en el titular, la violencia digital es real, como bien nos contaba Cecilia cuando hablaba de que estos daños están encarnados, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay muchísimos juristas trabajando en esta línea, ¿no? Y luego, ya solamente para cerrar, pues deciros que, bueno, juristas tanto desde la academia como también hay personas que litigan, que se están especializando. Hay una abogada que se llama Laia Serra, que es un referente en nuestro país, ¿no? Sobre estas cuestiones, activistas también que están trabajando. Y por último, es importante que sepa nuestro público que sí que hay legislación, ¿no? Tenemos el Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial, pero que todavía no ha entrado plenamente en vigor, que entrará plenamente en vigor en 2027. Y luego tenemos la Ley de Servicios Digitales, la Digital Service Act, que entró plenamente en vigor en 2024 y que sí que prevé, sí que obliga a las grandes plataformas, los grandes operadores de servicios digitales en Europa, obliga a evaluar riesgos y a mitigar riesgos para los derechos humanos, contra la infancia y las mujeres, y que como es una ley europea, digamos, no es una directiva, no hay que transponerla, sino que forma parte de nuestra normativa. Entonces, los jueces pueden empezar a instruir con esta norma, quiere decir que pueden exigir cooperación de las plataformas, pueden obligar a que se retiren contenidos, si no hacen una respuesta adecuada a las víctimas, les pueden también perseguir por no ser diligentes en el apoyo a las víctimas. Y luego ahora en el Parlamento Europeo, que es donde hemos estado nosotras asesorando, está en marcha, están elaborando una ley de justicia digital que se va a llamar la Digital Fairness Act o Digital Fairness, bueno, sí, Digital Justice Act, no sabemos, pero están trabajando en esta línea. Y una de las cosas que están trabajando, bueno, dos que tienen que ver con nuestro trabajo, una de ellas van a prohibir los diseños adictivos de las tecnologías, que no puedan salir a la calle productos tecnológicos que sabemos que producen adicción, como por ejemplo los videojuegos con recompensas o el scroll infinito. Y también están trabajando para regular qué pasa con los microinfluencers, ¿no? Para estos influencers que tienen más de pues, 100.000 seguidores, como muchos de estos influencers de la manosfera, y también están viendo cómo se les va a perseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay
Se está, bueno, y lo que he dicho, ¿no? Que el Pacto de Estado ha recogido la violencia digital y esto supone que hay un dinero, hay una dotación de dinero para trabajar en esta línea. Y yo os reconozco que estoy súper esperanzada, ¿no? Porque he pasado de ver cuando empezamos, pues hace 6 años, que había muy poco conocimiento, muy pocas evidencias, y ahora pues tenemos gente joven, pues el trabajo que nos ha expuesto Irene, que pone negro sobre blanco el trabajo de tesis que está haciendo Cecilia y otra gente de su generación que están trabajando. Y luego, por último, no quería dejar de mencionar que también se está trabajando en una tecnología alternativa de inspiración feminista, como es, por ejemplo, bueno, es el Femiverso, o también el Fediverso, perdón, o también, por ejemplo, Cristina Fallará se está promoviendo en los últimos tiempos una red social para trabajar la cuestión del testimonio, que se llama La Nuestra. Hay un proyecto en Cataluña que se llama La Furgo, que ayuda a los diferentes colectivos a migrar hacia servidores alternativos, espacios donde no se queden con los datos, con los testimonios. O sea que yo sí que creo que hay mucho poderío a nuestro alrededor y mucho, mucho liderado por mujeres. Así que felicidades también a las mujeronas que andan por ahí trabajando de manera muy profesional, pese a lo que digan de nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces tan denostado. Gracias, Bueno, Elisa. en el chat tenemos algunos comentarios, por ejemplo el de María que dice que muy interesante pero desolador, pero yo creo que acabas de aportar, Elisa, un puntito de esperanza, ¿no? A todo esto. También tenemos una pregunta, un comentario con pregunta que dice, esta falta de empatía con la mujer, falta de inteligencia y sensibilidad, ¿a qué creéis que se debe? ¿Qué instrumentos hay para corregirla? Que también habéis mencionado alguna cosa, pero no sé que si queréis aportar algo más. Bueno, la verdad es que Lisa es una enciclopedia y ha dado muchos datos. Es maravillosa. No, yo quizás simplemente como a mí me parece súper importante como que reconozcamos todas las violencias sexuales digitales como violencia sexual y suena un poco redundante, pero no, o sea, la presentación de Irene lo mostraba. Al final, muchas veces no se considera algo violencia sexual porque nosotras primeras no lo estamos como visualizando como una violencia sexual. Luego, reconocerlas, no tanto porque haya un consenso político, que también es importante para que se derive, ¿no? Como decía Elisa, dinero y recursos y concienciación, sino que para que nosotras mismas como usuarias casi todas de Internet que somos y como tanto, como, o sea, siendo usuarias estamos expuestas a ese tipo de violencias, pues tenemos que tener, ¿no? Claro ¿no? Que se puede identificar como violencia sexual, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues reaccionar, resistir, denunciar, concienciar, pero también desde la experiencia de una. Por añadir algo, pero la verdad que Lisa das todas las gracias del mundo. Me pondré el vídeo otra vez para recoger. Bueno, yo sí quería comentar en ese sentido que al final debajo de lo que hay esa falta de empatía a la mujer es una objetificación, ¿no? Y una consideración subordinada de las mujeres, como si el deseo de las mujeres, sus decisiones, etcétera, no tuvieran el mismo peso que las del perpetrador de la violencia en ese momento, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la clave de todo esto es la socialización. O sea, una revisión más real. Hablamos de la reacción de la manosfera, que realmente es aterradora y preocupante, pero también hay, bueno, se considera dentro del ámbito académico, desde los estudios culturales, por ejemplo, una reacción, lo que es la parte del posfeminismo, ¿no? De empodérate emancipándote en OnlyFans o sube contenido, bueno, perrea contra el patriarcado, no lo sé, bueno, ya hasta los casos más graves, ¿no? Como lo de OnlyFans. Entonces se produce a veces una doble verdad, ¿no? Incluso una doble verdad que las mujeres llegamos a interiorizar, en la que todos somos iguales, pero el papel ontológico de la mujer sigue ligado a la sexualidad y además de una manera subordinada totalmente al hombre, ¿no? A lo lógico y a lo propiamente humano, ¿no? O sea, no, nunca oyes empodérate haciéndote jaque, no sé, siempre oyes más o menos todo va en la misma dirección y eso no es que esté animando yo a nadie a ser hacker, que tampoco.
pero quiero decir que todo va siempre en la misma dirección para las mujeres y eso no puede ser, porque al final fomenta una doble verdad en la que todo el mundo se dice, los hombres dicen tener una lógica igualitaria en ese sentido, o por ejemplo condenan la pederastia, estoy hablando en general, pero luego también las páginas de pornografía están llenas de mujeres muy jóvenes caracterizadas como colegialas en entornos infantiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay muchas dobles verdades incómodas sobre las representaciones de las mujeres que creo que hay que abordar de frente y recuperar la colectividad. Sí. Buenas. Sí, ¿Sí? No, yo os he pedido si es posible, pero cuando acabéis, perdonad, es que no tengo imagen y no puedo meterme ahí porque no sé qué le pasa a mi ordenador. no pasa nada, Lucía. Habla, digo, Consuelo. Sí, no sé si os puedo hablar o no os puedo hablar o cuando acabéis, que no quiero interrumpiros, perdonad. Sí, 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 sí. adelante. Bueno, muchísimas gracias, o sea, yo estoy emocionada y me siento, ¿no?, con Lucía Mazarrasa, que es la que nos está propiciando, es una de las mujeres que ha colaborado en que todo esto sea posible en las instituciones públicas, ¿no? Nosotras, yo pertenezco a un grupo que trabajamos en sanidad y que en el año 2003, 2004, 2005, en estas fechas, estuvimos presentando ahí, que, o sea, emocionante, emocionante en el 2005, estuvimos presentando nuestro libro, que es un libro colectivo que se llama La violencia contra las mujeres, que hicimos ahí una charla impresionante y tal. Y lo hemos reeditado en el 2011. Por cierto, que yo os lo tengo que enviar. Quería hablar con Marina. No, la directora se llama Marina. La directora del instituto, sí, Marina, sí. Entonces yo quería saber su correo electrónico. Ella me Sí. conoce personalmente. Si tú me lo puedes poner en privado o lo que sea, soy Consuelo Ruiz Jarabo. O sea, yo Sí. quería hablar con ella. Entonces, este tema habéis hecho un análisis que, vamos, coincidimos, ¿no? Pero yo creo que el tema es la prevención, que es como nosotras llamamos a nuestro libro, ¿no? Que somos médicas, enfermeras y trabajadoras sociales de lo público, que llevamos 40 años en el tema, ¿no? Ahí presentamos 2 tesis doctorales, nuestra práctica. Entonces, a mí me parece que lo importante es hablar de la prevención y la detección, ¿no? Entonces, es tan importante que los y las profesionales nos formemos en esto, porque nosotras, yo también tengo mis ideas que provienen del patriarcado y de esta estructura. Y si yo realmente no me trabajo esas creencias, ¿cómo voy a poder atender a los hombres y mujeres que vienen en la atención primaria, a mi centro de salud? Entonces, nosotras hacemos mucha incidencia, por eso es tan importante lo que hacéis ahí en el instituto, ¿no? O sea, nosotras replantearnos, a partir de ahí incidir mucho en la prevención y detección y ahí ya conectarnos con toda esa gran red que es, pues eso, la violencia digital, lo otro. Y luego, cuando hablabais de los hombres, yo no os voy a decir el nombre, pero a mí, a nuestro grupo, que es enorme, nos ha llegado la información por un trabajador de ahí joven. O sea, la ha mandado a nuestro grupo, que es una tertulia, y la mujer que lleva la tertulia, que es una filósofa feminista, le ha felicitado. Entonces, los hombres, ya lo sabemos cómo participan, pero los hombres son nuestros hijos, nuestro compañero, si te lo tenemos, o quien sea, ¿no? Entonces yo con mis amigos y amigas, pues hablo mucho de esto. Digo, ¿qué os lleva a vosotros, por ejemplo, a ir al sistema prostitucional? Y se quedan un poco así. Pero cuando yo lo planteo, ellos me lo agradecen. O sea, me lo agradecen y me dicen, oye, gracias. Entonces yo creo, bueno, felicitaros que estamos juntas. Creo, quiero el ponerme en contacto directo para ir a verla y si queréis estaré yo vosotras también. Que incidamos en la prevención y que nos demos cuenta que los hombres son los que nos rodean en lo cotidiano, nuestros hijos, nuestros cual, y felicitar a este hombre que me estará escuchando, porque esto se ha difundido por muchas redes, gracias a un trabajador vuestro, que no os voy a decir quién es. Pues nada, muchas gracias.
Gracias, Consuelo. Yo me pongo en contacto contigo, tengo aquí tu correo electrónico y bueno, pues ya te envío el correo de Marina o si vienes por aquí, pues ya vemos, ya nos vemos y charlamos si te Entonces, a mí parece. me gustaría, antes de eso, pues llevaros el libro, hablar Claro del que sí. tema y ver lo Ujú. que podemos. Agradecida, 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 Consue. Gracias. Gracias a ti, Consuelo. Bueno, en el chat tenemos otro comentario que dice que de todo lo que habéis contado, lo que más me preocupa es el tema de que las mujeres jóvenes utilicen la hipersexualidad como forma de empoderamiento y que piensen que las libera como mujeres, ¿no? Y mm, bueno, es que la verdad es Bueno, que comenta, comenta. no, pues lo que comentábamos antes, que al final creo que determinadas retóricas que se distribuyen sobre todo bueno, pues en medios de comunicación, con plataformas influenciadoras, influenciadores dirigidos a jóvenes, pues sí son, o sea, forman parte de una reacción patriarcal a los avances, ¿no? Y no despreciando el feminismo directamente como la mano espera, sino o sea, apropiándoselo y cargándolo de significados nuevos, ¿no? Muchas veces contradictorios. Entonces, para mí eso es uno de los mayores peligros y de las mayores trampas de los patriarcados neoliberales, ¿no? Ya. Cómo se empaquetan los discursos y cómo el mercado está detrás, porque ahí sí que, claro, es tan rentable, no solo ya las industrias en sí, sino mercantilizar a las propias mujeres y a la vez tan patriarcal, es una alianza tremenda. Ya. A mí lo que más me preocupa no es que se hipersexualice, o sea, creo que sería como una forma más de culpar, ¿no? A la mujer, o sea, ese no es el problema es lo que tú has dicho, ¿no, Irene? De pues esa trampa que ha hecho el liberalismo, que no nos hace verlo con claridad, esa alianza de empresa, ¿no? Eso es a mí lo que más me preocupa, ¿no? No es, o sea, obviamente es problemático pensar que sexualizarte te va a liberar, pero Y que esto es tu fuente de poder, ¿no? Por encima bueno, pues de lo propiamente humano, de la lógica, del debate, del pensamiento crítico. Eso sí es preocupante también. Evidentemente es un discurso que se nos vende, ¿no? Eso se quiere culpabilizar a las víctimas, sino analizar cómo se reproduce el poder en las diferentes esferas y especialmente en los discursos culturales. Hay un comentario también en el chat que pone que Irene propuso que iba a poner el link de su estudio y os comento que lo ha puesto, Sí. está puesto en el chat, también ha puesto Lisa, si no me equivoco, también un link. Sí, he puesto el link de la UNFPA que compartía Cecilia, que está muy bien, porque en esta página web que dice que lo virtual es real, se recogen muchas cosas, pero entre otras cosas se recogen testimonios de supervivientes, de víctimas supervivientes. Entonces está muy bien porque, por ejemplo, sale el testimonio Olimpia Coral en castellano. Entonces yo creo que es muy importante también escuchar a las víctimas y entender el impacto que tiene en tu vida, bueno, en su vida, el impacto que, bueno, en su caso además ella se convirtió en una activista, una activista pues, muy reconocida. Entonces os ponía esa web porque me parece que está muy bien echarle un vistazo. Estupendo. Yo quería preguntar a Cecilia y bueno, si no hay más comentarios, pues ya tendríamos que ir acabando. Si Cecilia nos puedes profundizar un poquito la complejidad del consentimiento sexual digital, ¿no? Que si ya es complejo, ¿no? El concepto fuera del entorno digital, ¿no? Eh, bueno, pues o sea, las presiones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que puede haber que tienen las mujeres jóvenes en torno, por ejemplo, a prácticas como el sexting, ¿no? Que, bueno, pues es una práctica, pues, vamos, nosotros trabajos que hemos hecho ahora sobre sexting, pues el porcentaje, pues es una práctica súper normalizada, ¿no? Entre la gente joven y que muchas veces se percibe como algo consentido, pero realmente las mujeres tienen mucha presión, ¿no? Las mujeres jóvenes para realizar ese tipo de prácticas y que luego finalmente
bueno, pues son prácticas de riesgo para sextorsión, ¿no? Y para otra serie después de abusos sexuales, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. No, bueno, bueno, sí, el consentimiento sexual digital es una de las cosas que en mi tesis intento como centrarme. O sea, estudio la violencia sexual digital, percepciones prácticas y mediaciones, pero sí que me quiero centrar mucho en el consentimiento sexual digital porque, como has dicho, ¿no? O sea, como si ya es complicado, ¿no? La discusión ante el consentimiento sexual fuera de lo digital ya es, bueno, tenemos muchos tipos de violencia sexual, tenemos muchas formas que no están interiorizadas como violencia sexual que hacen que el consentimiento pues, se diluya aún más y que cueste muchísimo situarlo. mm, Mm, Claves todavía no tengo, la verdad. Me parece vital que, bueno, entender que el consentimiento sexual digital también parte de la premisa propia del consentimiento también hacia la propia imagen, ¿no? O sea, como la autonomía tuya de tu cuerpo también es la autonomía de tu propia imagen. Y en tanto a eso hay que reivindicarla, ¿no? O sea, como no porque esté circulando en Internet implica que todo el mundo pueda reproducirla, manipularla, ¿no? O sea, consumirla de alguna otra manera. Y en contratos como el sexting, pues también, ¿no? O sea, al final el sexting está siendo parte de la sexualidad en lo digital. ¿Se podría prever diciendo que no se haga sexting? Pues supongo que sí, ¿no? O sea, pero creo que no es realista como reformarlo así. Por ejemplo, las compañeras de luchadoras MEX y algunos otros colectivos digitales lo que hacen es, bueno, ante esta situación, ¿no? O sea, como hay sexualidad en la red y tiene espacio el sexting, pues vamos a intentar controlar en la medida de lo posible las imágenes que se difunden, ¿no? O sea, como ante aceptar que la otra persona, no tienes al 100% seguro que la otra persona vaya a hacer un consumo de tu imagen que tú hayas contratado. O sea, contratado me refiero a como contrato entre dos personas, ¿no? No como un contrato económico. Pues ante eso, ¿qué recursos hay para proteger tu propia imagen, aceptando que, bueno, que va a haber momentos en los que se pueda llegar a difundir o no, que puedas llegar a formar parte de la sexualidad en la red? mm, Pero bueno, simplemente creo que lo vital, y por lo menos por lo que ahora tengo claro, es eso, ¿no? Como aceptar, ¿no? Como reivindicar que el consentimiento sexual digital también forma parte de la autonomía de tu propia imagen y como tener bien claro que la difusión, manipulación, o sea, no porque esté en Internet, ya asumes que la imagen tuya puede ser tratada como sea. Eso es algo que está muy, muy en las mm, creencias populares y es algo que tenemos que parar desde ya, ¿no? O sea, hay un montón de discursos que, no, es que ella lo ha subido, como ella lo ha subido, ella sabrá, bueno, no, ella lo ha subido en su red social o ella lo ha subido bajo estas condiciones, eso no implica que porque esté en la mm. red se pueda hacer cualquier cosa. Y eso me parece vital, eso parece como obvio, pero para Sí, nada. sí, sí. Si os puedo, te puedo, si es posible, Cecilia, te quería puntualizar y os quería, pero si hay tiempo, si no, nada. Soy Consue otra vez. Sí, Consuelo. Pues mirar, ayer hubo, es que es impresionante, en el Senado de Madrid, que yo no me lo podía creer, yo nunca había ido al Senado, hubo una conferencia interesantísima que tiene que ver con lo que estás planteando, Cecilia, que se llama El mito de la libre elección, en un Mm, contexto de desigualdad estructural. Yo, mm, si podéis acceder a la conferencia, os invito. ¿Y, mm, y sabéis cómo empezó? Simplemente empezó con una mujer que iba disfrazada como el cuento de la criada y eligió, o sea, hizo una prefor. Después de la prefor intervino la presidenta del Senado, la otra, la otra, la otra y luego Rosa Cobo. Entonces, mm, el mito de la libre elección que tiene que ver con lo que tú planteas, Cecilia, mm, es un mito. El creer que tú, por estar ahí, estás consintiendo, o sea, o haciendo un contrato, como tú dices, con alguien. Eso es un mito. Ese alguien, a través de las redes, contigo puede hacer lo que quiera toda la vida. Amelia Tiganus, que la conocéis, ¿no? Ella mm, comenta que lo de ser mujer prostituida es horrible, pero lo de ser mujer y meterte en una red como OnlyFans o lo que sea, eso ya es destructivo para tu vida.
porque en OnlyFans ellas, las mujeres, siempre OnlyFans va a tener sus fotos. Entonces, OnlyFans, cuando tú acabes con ella, con él y rompas el contrato o lo que sea, en un momento determinado de tu vida, cuando tengas tu vida como creas que la debes de tener, ella, OnlyFans, te va a sacar tu foto. Mientras que una mujer prostituida dice, he sido prostituida si he podido salir hasta aquí, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Pero lo de OnlyFans no lo sabe la gente. O sea que es un mito el que tú haces un contrato ahí. Son lugares de prostitución digital. Y si eso lo difundimos a las mujeres y a los hombres para que se den cuenta también que lo que están haciendo es comprando, pero que están violando y que están participando en el proceso de prostitución, yo creo que eso nos aclara. Luego hay que difundirlo. Gracias, Cecilia, y espero escuchar tu tesis. Muchas gracias. Yo creo que en el comentario de Consuelo subyace un poco el libro de Rosa Cobo, ¿no? Sobre la ficción del consentimiento, ¿no? Bueno, pues en una sociedad donde existe Sí, sí, la sí. desigualdad entre mujeres y hombres, pues es difícil que pueda realmente existir el consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún comentario Yo solo para Belén, para despedirme, Sí, quería sí, decir que, bueno, que muchas gracias por este ratito y también, bueno, que para mí es importante, yo creo que subrayar que han propuesto como nueva fiscal general a Teresa sí, Peramato sí, y sí, que sí, yo creo que encima, coincidiendo con el 25 de noviembre, sí, sí. Teresa Peramato, no sé si habéis tenido oportunidad de conocerla o de Mm, escucharla, ella ha sido la fiscal de sala de violencia de género. sí, Es una mujer que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues yo creo que también es pues un paso adelante, ¿no? Proponer mm, una fiscal general que sea una mujer y además que sea la fiscal de sala de violencia de género, pues yo creo que es bueno, entre un reconocimiento, un avance, un mm, adelanto, que yo creo que también forma parte de esto que decía antes, ¿no? De reconocer claro, el trabajo que se viene haciendo, que nosotras pues nos preocupa cómo estamos, pero cuando, por ejemplo, yo este año he tenido oportunidad de colaborar con la ECID en Túnez, formando investigadoras en Túnez y apoyando a proyectos. Y bueno, pues España es un referente en la lucha por la igualdad, en la lucha contra la violencia. Ha habido durante muchos años, ¿no? Un acuerdo entre todas las fuerzas políticas ¿no? en esta línea. Entonces, bueno, que yo creo que es importante también recoger esos logros para coger fuerzas para seguir trabajando, pues eso, los próximos 25 años por lo menos, ¿no? muy bien. Me alegré yo también mucho esta mañana cuando lo escuché. Muy bien. Bueno, pues si os parece, son ya las 2:25. Pues vamos ya cerrando la jornada. Bueno, pues sin agradeceros pues sinceramente a Elisa, a Irene y a Cecilia por vuestras intervenciones, por vuestro compromiso con el estudio de la violencia y con el estudio por la igualdad y bueno, por la visibilización también, ¿no? de toda esta violencia digital contra las mujeres, que bueno, como dice Elisa, pues es una visibilización y un posicionamiento que a veces pues, bueno, pues tiene su respuesta, ¿no? También desde, bueno, pues desde esa otra parte. Y gracias, pues, por supuesto, al Grupo de Trabajo de Igualdad, a mis compañeras y mis compañeros por la organización de esta jornada y a todas las personas que habéis asistido, ¿no? Me parece que en un día tan significativo como es el 25 de noviembre, pues es fundamental seguir generando pues estos espacios de reflexión, de investigación para, bueno, pues todas y todos poder avanzar hacia una sociedad más libre de violencia. Muchas gracias a todas y a todos y si os parece, pues cerramos aquí la sesión. Muchas gracias. Gracias. Ya. Adiós. Muchas gracias.